Su Biblia, vamos al Evangelio de Juan y vamos a seguir estudiando, ¿le parece? ¿Sí? ¿No trae mucho sueño o sí trae un poquito? ¿No? Nada, bueno, los hermanos que sí durmieron no traen sueño, ¿verdad? Gloria al Señor. Ok, bien. Evangelio de Juan, capítulo 2. Verso 5. Su madre dijo a los siervos: haced todo lo que él os dijere. Amén. Otra vez. Su madre dijo a los siervos: haced todo lo que él os dijere. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a iniciar nuestro estudio. Padre, en esta noche estamos delante de ti dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Señor, por tu obra en nuestras vidas y por todo lo que tú tienes a hacer, Padre, en cada uno de tus hijos, en cada uno de tu pueblo. Te rendimos el honor y la alabanza porque tú vives y reinas, Señor Padre, por toda la eternidad. Háblanos, Señor Padre, y derriba, Padre, todo aquello que no es tuyo, Padre, y cancela toda obra de las tinieblas, Señor Padre, todas las cosas, Señor, que tú no hablaste para tu pueblo, creemos que eres tú llevándolas, Padre, Señor, en este tiempo, y eres tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y tú nos llevas, Señor, a desarrollar una vida delante de ti. Amén. Fíjese, hermano, que hay muchas cosas, ¿verdad?, que se celebran en este tiempo, y uno de ellos es que van procesiones, gente, ¿verdad?, que con un corazón tal vez confundido, buscan, ¿verdad?, disipar sus necesidades espirituales y hacen mandas, hacen encomiendas, y de una u otra manera ellos llevan como un enfoque en sus vidas, pero que está lleno de confusión. Porque cuando María, ¿verdad, hermanos? Sí, hubo alguna situación ahí en las bodas de Canaán, ¿verdad? Y se le acercaron a ella, ¿sí? Entonces, ella lo primero que les dijo, hermano, fue delegarle toda la autoridad a Jesús. Y usted puede ver todo el contexto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Puede usted ver ahí en el verso 1, si vamos poco a poco. De todos modos tenemos tiempo, ¿no? Hasta la venida de Cristo. Podemos seguir estudiando, ¿no? ¿Quiere decir que no voy a llegar a mi casa? No, sí, va a llegar a su casa. Eso es bueno. ¿Ya está ahí? Fíjese bien. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús les dijo: ¿qué tenéis conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijera. Realmente en ella no estaba la autoridad, ni el poder, ni el dominio, ni nada, ¿verdad? Entonces ella fácilmente pues delegó, ¿no? Y eso es algo sabio, cuando nosotros sabemos que no estamos a cargo, ni tenemos la autoridad, ni tenemos la encomienda, debemos de delegar las cosas, ¿verdad? Y eso es importante. Cuando nosotros empezamos a ver y somos rescatados de las tinieblas, nuestros ojos son abiertos y entonces nosotros empezamos a entender y a ver de una manera más profunda todas las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, cuando usted viene al entendimiento y sabe lo que le agrada a Dios, entonces usted se aparta, ¿verdad, hermano?, de esas tradiciones que son meramente de un trasfondo pagano, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de saber esta realidad. Y ahora, muchas veces hay cosas que el hombre no sabe, pero que es importante que usted sepa. Pero entonces vamos a ver un poquito de historia en relación a esto, ¿sí? En forma similar a la Babilonia del pasado, la diosa madre es glorificada hoy solamente que se usa el nombre de María. En vez de otros nombres, el católico es enseñado que la razón por la cual se debe orar a María es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su Hijo Jesús. Y como es madre, él contesta la oración para complacerla. Con esto se deduce que María tiene, sí dice, más compasión, más comprensión y más bondad que su Hijo.
el Señor Jesús, ciertamente tal su posición, es una blasfemia y va completamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, esta idea es frecuentemente repetida para la vida de los católicos romanos. ¿Usted lo ha escuchado? De hecho, todos los rezos empiezan hablando ¿a quién? A María, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida cristiana, hermano, empieza a notar, ¿verdad?, una realidad, ¿sí? Nosotros sabemos que ellos viven una confusión, pero es algo que a ellos se les ha educado, se les ha instruido, ¿no? Y si no, ¿por qué tantos les ponen, verdad, María a sus hijos o a sus hijas, perdón? Sí, pero también les ponen Guadalupe, ¿verdad? Y hay quienes son varones y les ponen Lupitos, ¿no? Ahí va Don Lupe, dicen, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos, porque toda esta confusión que surgió, ¿verdad, hermanos? Sí, a través del engaño, ¿verdad? De Babilonia o de lo que es realmente la confusión que se hizo a través de la Iglesia Católica Romana desde hace siglos atrás. Es importante que nosotros lo sepamos, porque muchas veces nosotros juzgamos, criticamos y hablamos y les decimos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros sepamos que hay una raíz en sus corazones, que se la ha producido la tradición. Incluso hay muchos que llegan, ¿verdad?, al cristianismo diciéndose que ellos son guadalupanos. No se dice que son marianos, dice que son guadalupanos, ¿sí, hermano? Y realmente ahorita nosotros vamos a poder entender que Guadalupe, Carmen, Juquila, no sé, de los lagos, todas estas personalidades que existen no existen realmente bíblicamente, ¿no? Sino que el enemigo tan sutilmente ha sacado, hasta Fátima existe, ¿verdad? ¿No? Sí, no, y realmente nada de eso es una realidad. ¿De dónde surgieron tantas? ¿Cómo es que hay tantas? ¿Cómo es que los mexicanos tienen tantas? ¿Cómo? ¿De dónde se fusilaron todas estas cosas? Por favor. Alfonso Ligorio, escritor católico romano, no era romano, ¿sí? Alfonso Ligorio, escritor católico romano, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de su aprobación en la Iglesia Católica es evidente, ahí se jaló la letra, no sé por qué, ya que fue canonizado como santo por el Papa Gregorio XIV. O sea, Alfonso Ligorio fue canonizado como un santo y él escribió eso. Entonces, ¿de dónde viene toda la confusión? ¿Sí? ¿Sí está entendiendo algo? Pues no estoy entendiendo nada, diga, pero estoy leyendo al menos. Ok, sí, dice, en 1839. ¿Cuándo? En 1839, dice. Y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. Entonces, todos esos cultos, ¿verdad?, surgieron a través de la confusión de un hombre, a través de los malos pensamientos de un hombre. Y hoy en la actualidad eso es más fácil, porque mire, muchas veces usted ve a mujeres que están en autoridad, pero ¿de dónde está surgiendo esa autoridad? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios dice que Él puso ministros. Y con eso no quiero decir que la mujer no tenga una autoridad, salvo que cuando usted viene a la palabra de Dios, es bien notado, ¿verdad?, que el ministerio y el peso de responsabilidad Dios lo puso en un varón. Y cuando nosotros entendemos la realidad bíblica, pues entonces nosotros decimos, ¿y ahora qué está pasando? Porque yo era, pues, la autoridad y aquí me la quieren quitar. No, todo viene con un enfoque. Cuando usted va a Génesis 3, verso 15, no corra, ya se lo debe saber de memoria, ¿sí? Dice, y pondré enemistad, ¿en qué?
En la simiente de la mujer y en la simiente de ¿qué? De la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el carcañal. Entonces, es importante que nosotros veamos que esto se profetizó desde hace mucho tiempo. Entonces, Satanás inmediatamente lo que ha querido destruir y lo que ha querido corromper es la identidad de ¿qué? De la mujer. ¿Sí? Ahora la mujer tiene que ser, pero como modelo para ser mujer, si no, no es mujer. Y la Biblia no nos marca nada de eso. Nos habla de cosas y características y cualidades y valores más profundos. Por favor, hermano. Ligorio, en una parte de sus escritos, describe una escena imaginaria. Y fíjese bien cómo lo denota, porque eso es historia. Y usted lo puede buscar en los atlas o en los libros, ¿verdad? En los textos, ¿sí? Y dice que él describió una escena imaginaria en la cual un pecador ve dos escaleras colgando del cielo, ¿sí? María está a la cabecera de una y Jesús a la otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado, pero cuando sube la escalera de María, lo hace rápido y fácilmente y es bienvenido por ella. ¿Quién lo introduce en el cielo y lo presenta? A Cristo. Eso es algo que él se hizo ¿de qué? De una idea. Realmente no se sabe el trasfondo de la persona, pero a lo mejor él sufrió un proceso de paternidad. Y muchas veces, hermanos, nosotros vemos, ¿verdad? Que en la actualidad ya hay matriarcados, ¿sí? Y hay situaciones que se levantan. Pero, amado hermano, sí, la Escritura le hace ver claramente las cosas que hay. Y cuando nosotros empezamos a entender la verdad de la palabra de Dios, todo eso fue una confusión. Y todo eso, hermanos, ellos lo hacen, y por eso la veneran, y por eso la adoran. Pero realmente todo eso es una confusión que surgió por pensamientos, ideas de ¿quién? De un hombre. Mas la palabra de Dios no da soporte a nada de ello que ellos practican y que ellos viven. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, podemos llegar con sabiduría, entendimiento y un fundamento, hermano, para que ellos puedan venir a la verdad, para que ellos puedan volver de las tinieblas a la luz. Porque Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al hombre, que dio ¿a quién? A su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de igual manera, en aquella tradición, ¿verdad? Babilónica, en aquella situación romana, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos dicen que Dios te castiga con enfermedad. Que Dios va a hacer algo en tu vida para que te haga manita de puerco y tú te vuelvas a Él. Y eso es mentira. ¿Cómo podría Dios enfermarte cuando dio su vida por sanarte? ¿Cómo podría Dios enfermarte cuando Él dio todo para que tú fueses salvo? Cuando no escatimó a su único hijo, ¿cómo Él podría hacer algo contra ti para que tú pudieras creer en Él? Entonces, cuando nosotros vemos la verdad en la palabra, nuestra vida cristiana es totalmente transformada. Y nosotros no podemos creer todo lo que nos dicen, porque hay cosas que han llegado hasta la tradición evangélica. Por eso dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará. Y eso no va muy lejos, amados hermanos, ¿sí? Porque la Escritura dice ahí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 8, versos 16, 17 y 18, que al anochecer le trajeron enfermos y endemoniados. Y dice que con la palabra echó fuera a los demonios. Y todos los que estaban enfermos fueron sanados. Para que se cumpliese lo que había escrito Isaías cuando dijo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor ha provisto para nosotros salud, bendición, paz, reposo. Y cuando nosotros tenemos el balance en la palabra de Dios, nuestra vida cristiana siempre debe de ir a flote, sin excepción alguna. El amor de Dios está para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y hay muchos que dicen y se inclinan, ¿verdad?, ante una imagen y se inclinan delante de un nicho pensando que los está escuchando, pero la misma Escritura dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, pies tienen, pero los tienen que llevar cargando. Semejantes a ellos son los que los adoran, o los que le rinden culto.
Entonces, cuando nuestras vidas empiezan a entender la verdad, quiero que usted pueda entender un panorama más grande, ya que usted es una antorcha que puede alumbrar en un lugar oscuro, una antorcha que puede alumbrar, hermanos, sí, en aquel lugar donde no hay luz, no hay vida de Cristo. Pero es necesario tener sabiduría, es necesario vivir una vida en la presencia de Dios, porque de lo contrario lo único que vamos a hacer es tener choque. Y eso es lo que muchos hasta hoy siguen haciendo, chocar con ellos. Y llegan a su casa y lo primero que le dicen, es que eso que tienes ahí es el demonio, quítalo. Tú primero háblale del amor de Dios y la verdad de Dios. Y sácalos de ahí, ponlos en la red. Ya estando en la red, hermano, verá cómo se limpia y viene al conocimiento verdadero. Entonces es importante, ¿sí? Entonces todo va bien, todo va bien. Esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es ir a Cristo a través de María. ¿Usted cree que eso está así? María no está orando. Y lo que ellos hacen dice, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, verso 34, que Él está intercediendo. ¿Quién? Cristo. Entonces, eso es un engaño que el enemigo ha puesto en la vida de los hombres. Pero usted que tiene la verdad, usted puede ir a la bendición y a la victoria. Amén, hermano. Ok, por favor. El romanismo adoptó del paganismo la idea de orar a la Divina Madre, de modo que tuvo que enseñar que María era una persona sobrenatural. De lo contrario, ¿cómo podría ella escuchar las oraciones del que le dirige cada día los católicos de todo el mundo, recitando el Ave María, el Rosario, las letanías de la Virgen bendita y otras más? Ella no es omnipotente. ¿Sí? Ella no es omnipresente. ¿De dónde le surge la divinidad? No hay nada como tal. Mas sin en cambio, hermanos, sí, aquellos que piensan que ella les escucha, ¿cómo podría escuchar las voces de todo el mundo? Una persona que no es divina escucha dos voces y se altera, ¿no? Vea usted en su casa, le habla el esposo, le habla el hijo, le habla el otro hijo, ¿y cómo se pone? Momento que soy lento, ¿no? Y tranquilos que no soy pulpo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que empieza a ver, pero nuestra vida cristiana debe de entender el peso de la realidad en la palabra. Ella no es divina, pero en algunos lugares se habla de la anciana madre, ¿no? ¿De dónde se fusilaban eso? Sino de la misma tradición babilónica, ¿sí? De la misma obra del diablo. Eso es abominable. Y que se diga en Iglesia de Cristo, peor. ¿Sí? Por favor. Los líderes católicos romanos han buscado algún fundamento bíblico para sostener esta creencia y toman la escritura de Lucas 1:28, donde el ángel Gabriel le declara, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, esa palabra bendita es un vocablo griego, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a estudiar. Así, por esta palabra favorecida de Dios, ellos la consideran una persona divina. Pero entonces, ¿qué sería de Daniel? Varón muy amado, ¿no? ¿Y qué sería, verdad, hermano? Sí. Entonces, nuestra vida cristiana dice que Él te llamó, ¿por qué? Por tu nombre. Entonces ya tú eres, no, tú eres un hijo de Dios. Yo quiero que usted entienda. Mas, sin en cambio, se han sacado de contexto todo esto porque no han entendido o sí han visto una realidad, pero no les ha amanecido. Por eso es que ellos viven confusos.
Algo que declaró, ¿verdad? Juan Pablo II es que María lo iba a llevar a la presencia de Dios. ¿Seguro él está dónde? Pues en el infierno. Pues sí, María no lo podía llevar a la presencia de Dios, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo quiero que usted pueda entender un poquito más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el camino, tenemos la verdad y tenemos ¿qué? La vida. Entonces, nosotros somos aquellos que han heredado, ¿sí? La adopción o hemos sido recibidos como hijos delante de Dios. Entonces, nuestra vida cristiana hoy en día tiene mayor responsabilidad, tiene mayor peso. Y en su caminar con Cristo, usted debe de ir en un desarrollo de intimidad con Dios para poder alcanzar el propósito de Dios. Por eso es que el Señor te dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Enséñenles que guarden estas cosas, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden estas cosas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando usted empiece a entender esta parte de la verdad con Dios, usted no se detiene ni se minimiza por situaciones pequeñas. Entonces, usted siempre va a un desarrollo y va a un crecimiento. Por favor, la palabra de Dios nos declara en Mateo 12, del 46 al 50, y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él a los que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, fíjese bien, todo el que hace ¿qué? La voluntad. Todo el que hace la voluntad. ¿De quién? Del Padre. La voluntad del Padre. Dice, es mi hermana, es mi hermano y es mi madre. Por favor. Que si hacemos la voluntad del Padre, estamos en la misma categoría espiritual que María. Ciertamente, estando en unidad en Cristo nos enseña igualdad ante los ojos de Dios y rechaza la idea de que María fuese una persona sobrenatural. Jesús nunca le dio una posición arriba de quién, de los demás. De nadie les dio la posición. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, ¿sí? Y yo sé que usted ya sabe más de esto, pero simplemente le queremos fundamentar mayormente, ya que en su hogar posiblemente haya gente o familia o conocidos o vecinos que tienen esta tradición, ¿sí? Y es obvio que usted no adora a María, pero sabe que ella existió y sabe que ella fue usada por Dios para traer al mundo ¿a quién? A Jesucristo. Mas sin en cambio, a ella nunca se le dio el ser adorada. ¿Sí? Entonces, hay otro texto que los católicos ocupan para querer fundamentar esto, y es ahí en el libro de Hechos, por favor, 1 verso 13 y verso 14. ¿Sí? Y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, dice, y con sus hermanos. Entonces, ahí dice que estaban haciendo ¿qué? ¿Qué dice que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración, pero no a María. Mas sin en cambio la iglesia, ¿verdad? Tradicional, ha puesto imágenes donde había una paloma sobre ella y todos estaban orando hacia ella. Y eso es confuso.
Porque esa paloma también estaba sobre ciertas diosas de la cultura pagana. ¿Sí? Astaret. A ver, hermana, dele, por favor. Hay imágenes de la tradición católica romana que muestran a María con una paloma volando sobre su cabeza. Esta misma paloma en las culturas paganas teniendo sobre Astarte, Cibeles e Isis. Así vemos la influencia pagana en tales cuadros. ¿Sí, hermano? Entonces, todas estas tradiciones y todas estas situaciones que usted puede entender hoy en día, ¿verdad? Fueron sacadas del contexto, más sin en cambio, ¿sí? El mundo entero vive confundido. Y se dice una verdad que se repite 1000 veces, van a terminarla creyendo como ¿qué? Como verdad. ¿Sí? Y hermano, cuando nosotros vemos la realidad de Cristo para nuestras vidas, sabemos que el Señor nos quiere llevar en una vida más de victoria. Entonces, el tiempo es cerca y es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos con sabiduría lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, porque muchas veces, hermanos, sí, nuestra vida cristiana no está caminando en el temor de Dios, ni en los planes, ni en los propósitos de Dios. Entonces, sí es necesario, ¿verdad, hermanos? Que cada uno de nosotros vaya hacia adelante. Por favor, hermano. Dice, el papel importante que desempeña la Madre de Jesús en la tradición cristiana quedó esbozado desde la revelación escrituraria. Si la primera generación cristiana centró su interés en el ministerio de Jesús desde su bautismo hasta la Pascua, y eso lo va a ver usted en Hechos 1:22, en Hechos 10:37, ¿verdad, hermanos? Y en Hechos 13:24, ¿sí? Vaya usted rápidamente, Hechos 1:22. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Todos ellos estaban, hermanos, sí, a sabiendas de toda la vida del Señor Jesucristo. Todos los discípulos estaban centrados en la verdad de Dios y ellos se enfocaban en ver a Jesús como ¿qué? Como Dios mismo o el Hijo de Dios, ¿sí? El Redentor, el Salvador del mundo, el Mesías esperado que vendría a redimirles de sus pecados y hacerles aceptos, ¿sí? Delante del Padre. ¿Sí vamos bien o no vamos bien? ¿Sigue sin entender? ¿Ni un poquito? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esta realidad. Ahora fíjese bien, ahí en Hechos, ¿verdad? 10, ¿ya llegó? Dice el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Se divulgó por dónde? Por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Sí? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. ¿Sí? Ahora fíjese bien, ¿por qué estos textos? Porque realmente en ningún aspecto los discípulos hablan de quién, de María, de María. Y la iglesia tradicional dice que como estaban en el aposento alto, dice que ellos estaban adorando a María porque María estaba entre ellos. Pero no, María también estaba esperando ¿qué? La promesa.
La llenura del Espíritu Santo. Hermano, está diciendo que María habló en lenguas, pues dice que estaba con ellos y dice que vino un viento recio y que a todos, a cada uno de los que estaban ahí, se les asentaron lenguas como de fuego y empezaron a hablar lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿fue bautizada o no? ¿Llegó el fuego de Dios o no? Con un propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted empieza a tener luz en la Escritura, usted empieza a caminar con más solidez, porque nosotros empezamos a ver que esa llenura del Espíritu no solamente descendió sobre los varones, sino también estaba con todos los 120 que estaban ahí y estaban incluidas mujeres. Mujeres orando, unánimes. Y a veces nosotros nada más nos enfocamos en los 12. Pero ahí dice que había 120 y que entre ellos estaban la madre de Jesús. Y a lo mejor llevó a la comadre. No, no, no es cierto. Ahí no dice nada de comadres, ¿eh? Ya eso ya es de ustedes, pero de ellos no, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted vea una realidad en Cristo, ¿sí? Vaya usted a Hechos 13. ¿Llegó? Verso 24. ¿Ya? Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sí, hermano? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo el Señor siempre tuvo el control. Y la Escritura nos da luz en todas las cosas que nosotros pudiésemos hablar o quisiéramos, ¿verdad? Denotar en cuanto, ¿verdad, hermanos? Sí, a la vida y a la adoración, que es una falsedad de la tradición para tener al pueblo o al mundo, ¿sí? Esclavizado. Jesús espera al mundo con los brazos abiertos, y eso usted lo sabe, no mejor que nadie, pero no lo predica. Usted sabe que Dios tiene amor para todos, ¿verdad? Pero lo calla, ¿a poco no? Es que, ¿qué van a decir? Pues si son mis meros amigos, a lo mejor me empiezan a ver feo. Y si no lo ven feo y dicen, yo quiero escuchar más. Dime de ese Dios que me ama. Fíjese que a la iglesia asiste una hermana que una ocasión llegó ahí a donde está la oficina pastoral y habló algunas situaciones, y yo pues siempre estoy estudiando ahí, hermanos. Desde que Dios me salvó, yo siempre estudio en ese lugar. Y entonces estaba yo estudiando y ella me dijo, ¿qué lees? Y le digo, es la palabra de Dios. Y no sé qué comentario hizo y le dije, Dios te ama a ti. Y entonces volteó y me dijo, ¿cómo puede amar a una persona tan pecadora? Le dije, las palabras de Cristo dicen, o las palabras de Dios declaran, que si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, los volverá blancos como la nieve. Dice, estás equivocado. Le digo, Dios tiene amor para ti, para tu vida, y Él puede restaurar tu hogar y tu familia. Estaba yo cerrando un ayuno de 21 días cuando yo le estaba hablando de ella. Y se salvó ella. Y se salvó su familia. Y se restauró su matrimonio. Y el matrimonio de su hija. Dios es poderoso. Y hoy en día, hermanos, nosotros debemos de saber y entender que el Señor tiene para cada uno de nosotros una bendición mayor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos al entendimiento bíblico, nosotros sabemos que el Señor
sin excepción alguna, ¿sí? No aprueba lo que la tradición está haciendo. Pero usted que vive en luz y usted que está en la palabra de Dios, usted tiene las armas para que ellos puedan ser libres. Usted tiene las palabras de Cristo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para sacarlos de esa tradición? ¿Cómo rompemos las amarras? Amado hermano, ¿usted alguna vez ha añorado ser usado por Dios? ¿Usted en alguna ocasión le ha dicho, Señor, heme aquí, estoy dispuesto para hacer tu voluntad? Porque a veces simplemente nosotros lo hablamos de labios hacia afuera, pero nuestro corazón está muy lejos de cumplir las cosas que Dios nos pide. A veces le ha entrado temor y usted se ha estancado, pero déjeme decirle una cosa. Aunque usted tenga temor y tenga lo que tenga, debe de predicar la palabra. Porque si usted tiene un llamado al evangelismo y usted no está cumpliendo el llamado del evangelismo, Dios le va a demandar. Pero es que siento esto, o es que me pasa esto. Necesita más estar en su presencia. Necesita más la vida de Dios. Necesita tener un encuentro con Cristo. Necesita dejar de hacer las cosas que no le agradan al Señor. En verdad. Porque muchas veces nosotros simplemente hacemos lo que a nosotros nos parece bien. Pero de Dios no hemos obtenido hasta hoy lo que realmente Él tiene. ¿Sabe por qué? Porque como todo ser humano, usted vive conformismo. ¿Cómo cree? ¿Se equivocó? No, hermano, déjase su vida. Déjase su vida y no me diga que no. Cuando usted no quiere más, cuando usted no desea más, cuando usted, hermano, se ha detenido por situaciones que en su vida están pasando o que vive. Déjeme decirle una cosa. Para Dios, nada es posible. Y este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a vivir una vida mayor con Él. Este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando, hermano, a levantarnos para que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas. Muchos son llamados, mas pocos son llamados. ¿Por qué? Porque la situación está en el corazón. El problema siempre está en el corazón. La base en tu vida cristiana está en tu corazón. Entonces, cuando usted camina y hereda la bendición de Dios para su vida, todos aquellos que le rodean verán que usted nunca habló de labios hacia afuera, sino que Dios lo bendice, lo prospera, lo guarda y lo usa como un instrumento en sus manos. ¿Sabe una cosa? Hay consecuencias por ser hijos de Dios. Y una consecuencia que siempre se va a notar es que usted siempre va a ir en bendición. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfeccionado. Amada hermano, amada iglesia, no se limite en sus tiempos de oración. No se limite en su búsqueda en la palabra. Porque si usted dice que ora y no tiene Biblia, no tiene la materia prima para ir y pegarle al enemigo. Y si usted ora y no tiene Biblia y no ayuna, ¿cómo podría tener la fuerza? Por eso se duerme. Nuestra vida cristiana tiene un llamado a alumbrar en donde quiera que nosotros nos presentemos.
Entonces, mi amado, es un tiempo diferente para el pueblo. A mayor conocimiento, mayor demanda de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que nuestras vidas no se conformen, sino caminen hacia adelante. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos y te rendimos toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tú traigas esa unción, que tú traigas esa gracia, esa sabiduría, Padre Celestial, para poder ir y predicar tu palabra, Señor Dios. Danos esa unción, Padre, para poder hablarles a las personas, Padre, y que nosotros podamos ser portadores de tu vida, Padre. Señor, y se rompan cadenas, se rompan ligaduras. Padre, que toda tradición, Padre Celestial, que ha confundido a los que nos rodean, Padre, sea derribada, Señor, y nosotros podamos, Padre Celestial, testificar de tu grandeza y tu poder, Dios. Te rendimos el honor y la alabanza y te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas de la mano para poder alcanzar tus planes, Padre, y tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús.